Hola, yo soy Carlos Paredes y estamos en nuestro programa El ADN de gente de éxito según la Biblia. Y hemos empezado una secuencia de estudio sobre el potencial ilimitado de la iglesia. El potencial ilimitado de la iglesia. Nuestro texto base es Efesios 4, pero a cada uno de nosotros, a cada uno de vosotros, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones, regalos a los hombres. Entonces, Pablo en esta maravillosa carta a los Efesios nos está diciendo que hay un potencial ilimitado concedido por Dios a la iglesia. Y hemos visto en nuestra sesión anterior, en nuestra enseñanza, que hay una nueva realidad en esta tierra. Y la nueva realidad, gracias al don de Cristo, es una nueva humanidad. Una nueva humanidad. Todos aquellos que son nacidos de nuevo, nacidos no por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino nacidos por Dios, por el Espíritu Santo. Y hemos dicho que hay una intervención en la nueva humanidad desde lo espiritual a lo material, desde lo espiritual a lo natural, que no solamente afecta la dimensión espiritual del ser humano, sino también su propio cuerpo, al punto que el cuerpo se convierte en la morada de Dios en esta tierra. Lo dice claramente Pablo en 1 Corintios capítulo 6, que somos el templo del Espíritu Santo, la habitación, la morada de Dios aquí en la tierra. Pero el pasaje continúa y el pasaje dice que dio regalos a los hombres. El don de Cristo, esa nueva realidad, esa nueva humanidad, trae también regalos. El que descendió es el que subió a lo alto y dio regalos a los hombres. Entonces, lo segundo que vamos a ver es la obra de Dios con y en la nueva humanidad. La obra de Dios. También Pablo, en 1 Corintios capítulo 14, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Este es un pasaje en una secuencia de enseñanzas en donde Pablo dice, hermanos, no quiero que ignoren lo sobrenatural. No quiero que ustedes ignoren todo aquello que está en la dimensión de lo espiritual. Y Pablo aquí nos dice de estos tres maravillosos regalos, a quienes yo llamo la actividad de Dios, la presencia y actividad de Dios en el nacido de nuevo y con todos aquellos que forman parte de los nacidos de nuevos. Y aquí específicamente habla de tres cosas. Esos dones, la palabra son regalos. La palabra griega dorema es regalos. ¿Y cuáles son esos regalos? Los dones del Espíritu Santo, los carismas, los servicios, es decir, las diaconías y las diferentes operaciones. La palabra griega es energeo, actividades de parte de Dios. Esto es el potencial de la iglesia. Un potencial en donde los carismas no son otra cosa que la presencia y la actividad del mismo Espíritu Santo de Dios. Y esto es en cada creyente nacido de nuevo. Ojo con lo que estoy diciendo. La presencia y actividad del Espíritu Santo. Es decir, estos carismas que en 1 Corintios capítulo 12 enumera varios, 9 en 1 Corintios 12, se refiere no a algo que el hombre hace, sino que el Espíritu Santo lo hace por medio o a través de esa persona, ese nacido de nuevo. Recuerde,
la nueva humanidad ha hecho morar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se manifiesta por medio y a través de cada una de las personas. En 1 Corintios habla y dice la palabra de ciencia, de sabiduría, las lenguas y sus interpretaciones, el hacer milagros, discernimiento de espíritus, etc. Entonces, cuando opera esa sanidad o hay un milagro, ¿es la persona que hace el milagro? No, es el Espíritu Santo el que hace el milagro, por supuesto. Es el Espíritu Santo el que opera esa sanidad. Es el Espíritu Santo que se está manifestando para traer una comunicación de parte de Dios cuando está el don de lenguas. Y por eso se necesita el don de la interpretación, porque si no, nadie va a entender, porque es un lenguaje espiritual. Lo que quiero decir, Dios regalos, la misma presencia del Espíritu Santo de Dios está en la iglesia. Por eso que la iglesia tiene un potencial ilimitado. También la capacidad para desarrollar servicios. Las diaconías, la capacidad para desarrollar servicios. Y esto es en cada creyente de manera indistinta. Por eso que el mismo capítulo 12 habla que unos son apóstoles, otros son profetas, otros son maestros, y pregunta y dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos maestros? ¿Por qué? Tal como lo dice la Escritura, diversidad de servicios o diaconías, la Biblia lo traduce diversidad de ministerios, pero la palabra ministerio es una palabra en latín que habla de la palabra griego diaconía, que no es otra cosa que un servicio. Y esto para tener una claridad hoy en día. Es decir, el Señor ha capacitado a personas nacidas de nuevo y les ha dado esta capacidad para poder servir a los demás. Entonces, dice apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, como lo dice en Efesios. No es para que les sirvan a ellos. Ellos han sido capacitados para servir a los demás. Es decir, hay una gracia de Dios, hay una capacidad de Dios, un favor de Dios sobre sus vidas. En otras palabras, el seminario no te da la capacidad de ser pastor, no te hace pastor. El seminario te entrega herramientas, te da una serie de instrumentos para que utilices en tu servicio ministerial, pastoral, evangelista, los 5 ministerios. Es decir, no es que un profeta produce otro profeta o un pastor produce otro maestro, otro pastor. No. Eso lo da. Dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Es esa gracia que el Señor ha puesto, esa capacidad que el Señor ha puesto para poder servir a los demás. Por eso que Pablo dice, yo por la gracia de Dios soy lo que soy. Tengo la oportunidad de servirles. Y por eso es que Pablo fue muy cuidadoso en cuanto al desarrollo de su ministerio. Y en tercer lugar, estos dones es la oportunidad de experimentar lo sobrenatural. Ojo con lo que estoy diciendo. La oportunidad de experimentar lo sobrenatural. Decimos que la iglesia tiene un poder ilimitado. Claro, porque Pablo dice, y hay diversidad de actividades. Hay diversidad de operaciones. La palabra griega es energeo. Y la palabra energeo significa actividad sobrenatural. Entonces se nos viene a la mente que hay operaciones en el nacido de nuevo, pero también hay operaciones entre la comunidad de fe y desde la comunidad de fe para el mundo. ¿O qué fue lo que pasó cuando, por ejemplo, Pedro fue puesto en la cárcel? Primeramente él y otros discípulos. Y dice que vino un ángel y abrió las puertas y ellos salieron y fueron a buscar a los demás discípulos. El otro caso es cuando Pedro estuvo en la cárcel y la iglesia oraba incesantemente por él. Y vino un ángel y el ángel
lo liberó, lo sacó, pasó por todas las puertas, las guardias y llegó, tocó la puerta y no creían que era Pedro. Eso es una operación de Dios, lo dice la Escritura. Hay diversidad. Pablo dice, hermano, no quiero que ignoren. Hay diversidad de dones, que son manifestaciones, son regalos de Dios. Y uno de ellos es el Espíritu Santo obrando a través de los carismas. Otros son los ministerios que el Señor nos ha dado, nos capacita para. Y esta es algo que quizás no hemos prestado atención. Son operaciones sobrenaturales, intervenciones de Dios. Podemos llamarle milagro, pero esa es una intervención divina. Como cuando Pablo y Silas es puesto en la cárcel allá en la ciudad de Filipo, después de haber sido azotados, y empiezan a orar, luego a cantar, a alabar a Dios, porque el que está triste ora, pero el que está alegre canta, dice la Escritura, y cantaron. Y hubo un terremoto, de tal manera que se soltaron los seguros de la cárcel y estaban para ser libres. Eso es una operación. Mire lo que le estoy diciendo en esta hora. Estamos hablando del potencial ilimitado que tiene la iglesia. ¿Por qué? Porque hay dos dimensiones. La dimensión natural, lo que dijimos en la sesión anterior. Dios nos ha hecho nacer de nuevo y el propósito eterno con el que nos había creado, porque Él nos diseñó desde antes de la creación del mundo, dice la Escritura. Él ya nos había preparado de antemano para llevar a cabo un propósito, y ese es nuestro don, nuestro talento natural. La nueva humanidad, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero no solamente podemos ahora cumplir con ese propósito eterno y glorioso que Dios determinó. Ahora tenemos regalos. Nos ha añadido esta maravillosa presencia de los dones, la manifestación de las capacidades de los ministerios, y expuestos a estas experiencias maravillosas de lo sobrenatural. Bueno, esto lo dice la Escritura. ¿Será por eso que dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? Jesús habla de una iglesia triunfante, de una iglesia victoriosa, de una iglesia que avanza, una iglesia que conquista y que nada lo detiene. ¿Por qué? Porque está con un potencial ilimitado. Eso lo vio, eso lo dijo, lo declaró Pedro. Pedro le habló a la iglesia del primer siglo en su primera carta, capítulo 1, verso 12, y les dice que los ángeles esperan ver cosas a través de los nacidos de nuevo y de la comunidad de fe para el mundo. Dice que se les reveló a los profetas del Antiguo Testamento, porque los profetas vieron por el Espíritu las cosas que vendrían después de los sufrimientos del Mesías, haciendo referencia a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero que después de los sufrimientos del Mesías vendrían cosas gloriosas que los ángeles anhelan contemplar. El potencial ilimitado de la iglesia. Pero aquí hay una tarea, aquí hay una responsabilidad, y será el tema de nuestra próxima enseñanza. Que ese potencial sea convertido en una gran competencia. Por eso dice que los santos tienen que ser perfeccionados, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dios te bendiga. Medita en esta palabra, medita en esta enseñanza, y que Dios hable a tu espíritu, hable a tu corazón, y esta verdad te pueda llevar a una nueva dimensión de vida en tu fe en Cristo. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima sesión.